¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos motores llegan a los 500.000 kilómetros funcionando como el primer día, mientras que otros mueren antes de los 150.000 a pesar de haber recibido sus cambios de aceite a tiempo? La respuesta no está en la frecuencia de los cambios, sino en un tipo de aceite específico que la mayoría de los conductores ignora por completo. Un aceite que las marcas no suelen promocionar en televisión porque, sencillamente, hace que tu motor dure demasiado. Hoy, en Coche en Riesgo, vamos a revelar cuál es ese lubricante que realmente alarga la vida de tu motor y por qué casi nadie lo está usando. Estamos acostumbrados a ir a la tienda y comprar lo que está de oferta o lo que nos recomienda el vendedor de turno, que muchas veces solo quiere sacarse de encima el inventario acumulado. Pero lo que vamos a ver hoy es ciencia aplicada a la mecánica. Vamos a hablar de aceites de base sintética real, de aditivos que parecen sacados de la industria aeroespacial y de por qué tu manual de usuario podría no estar contándote toda la verdad. Mucha gente cree que con que el aceite sea sintético ya es suficiente, pero hoy vamos a demostrarte que existen niveles dentro de los sintéticos. Hay aceites que simplemente cumplen la norma y hay aceites que están diseñados para evitar el desgaste metálico casi al 100%. Vamos a someter a este aceite secreto a pruebas de fricción extrema y estabilidad térmica para que veas con tus propios ojos por qué es la mejor inversión que puedes hacer por tu vehículo. Si quieres dejar de tirar el dinero en reparaciones costosas de turbos, árboles de levas o anillos de pistón, lo que voy a contarte hoy te va a ahorrar miles de dólares. Te voy ante todo a enseñar a leer la letra pequeña de las garrafas, esa que nadie mira, para que aprendas a identificar este aceite milagroso en cualquier estante del mundo. Pero antes de revelar este componente que cambiará la forma en que cuidas tu coche, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. En Coche en Riesgo, nuestra misión es darte la información técnica real, sin filtros y sin patrocinios que nublen nuestro juicio. Queremos que tu motor sea eterno y que tu bolsillo no sufra. Prepárate, porque después de ver esto, nunca volverás a comprar el mismo aceite de siempre. Para entender por qué este aceite alarga la vida del motor, primero tenemos que romper el mito más grande de la industria. No todos los aceites que dicen 100% sintético en la etiqueta lo son realmente. En la mayoría de los países, debido a un vacío legal, las marcas pueden llamar sintético a un aceite mineral que ha sido procesado mediante un método llamado hidrocraqueo. Es lo que conocemos como aceites de grupo 3. Son buenos, sí, pero no son los que hacen que tu motor sea eterno. El aceite que nadie usa y que realmente cambia las reglas del juego es el que utiliza bases de grupo 4, llamadas polialfa-olefinas PAO, o bases de grupo 5, como los ésteres. Estos aceites no se extraen del petróleo crudo de forma convencional, se crean átomo por átomo en un laboratorio. Imagina que el aceite común es un montón de rocas de diferentes tamaños intentando rodar por un tubo. El aceite de base PAO o éster, en cambio, son esferas de acero perfectas, todas del mismo tamaño. La fluidez y la resistencia que esto ofrece es simplemente de otro planeta, porque nadie los usa, principalmente por dos razones: el precio y el desconocimiento. Una garrafa de aceite PAO real puede costar el doble que una de supermercado, y como los fabricantes de autos solo quieren que el motor sobreviva al periodo de garantía, no se molestan en recomendártelo. Pero aquí está el secreto. El aceite de base, éster, tiene una propiedad llamada polaridad. Sus moléculas tienen una carga eléctrica que hace que se peguen físicamente al metal del motor, como si fueran imanes. Esto es vital porque, cuando apagas tu coche y lo dejas estacionado toda la noche, la gravedad hace que el aceite común escurra hacia el cárter, dejando las piezas secas. Al arrancar por la mañana, hay unos segundos de fricción pura de metal contra metal. Pero con un aceite de base éster, siempre hay una película protectora adherida a las paredes del cilindro y a los árboles de levas. No importa si el coche ha estado parado una semana, la protección es instantánea. Además, estas bases tienen una estabilidad térmica incomparable. Mientras que un aceite sintético común empieza a oxidarse y a crear barnices cuando el motor trabaja bajo mucho calor, el aceite de grupo 4 y 5 se mantiene inalterable. No crea lodos, no se espesa y no pierde su capacidad de lubricación. Si alguna vez has abierto un motor y has visto que por dentro está brillante, como si fuera nuevo, es porque ha estado usando estas bases de alta gama. En Coche en Riesgo, hemos analizado motores con más de 300.000 kilómetros que no presentan ni una sola raya en los pistones gracias a esta tecnología. Usar este aceite no es un gasto, es un seguro de vida para el componente más caro de tu vehículo. Si las bases PAO y éster de las que hablamos antes son los cimientos de un motor eterno,
La nanotecnología es el sistema de defensa avanzado. El aceite que realmente alarga la vida del motor y que casi nadie usa, suele venir reforzado con micropartículas de nitruro de boro hexagonal, o lo que muchos conocen como cerámica líquida. Sé que suena a ciencia ficción, pero los resultados en el taller son innegables. Para que entiendas por qué esto es tan importante, tienes que imaginar cómo se ve el metal de tu motor bajo un microscopio de alta potencia. Aunque al tacto parece liso como un espejo, la realidad es que está lleno de picos, valles y grietas. Cuando el motor trabaja y llega a altas revoluciones, esos picos metálicos chocan entre sí, generando calor y desprendiendo virutas microscópicas que terminan contaminando el aceite. Aquí es donde los aditivos cerámicos hacen su magia. Estas nanopartículas son tan pequeñas que logran introducirse en los valles del metal, rellenando las imperfecciones y creando una superficie virtualmente plana. Al usar este tipo de tecnología, la fricción se reduce hasta en un 60% en comparación con un aceite sintético convencional. Es como si en lugar de arrastrar un mueble pesado por el suelo, le pusieras patines de hielo. Lo que notarás de inmediato es que el motor suena más suave, las vibraciones disminuyen y en muchos casos, la temperatura de funcionamiento baja varios grados. ¿Por qué? Porque hay menos energía desperdiciada en forma de calor por el roce de las piezas. Pero hay algo todavía más impresionante. Estos aditivos cerámicos tienen una resistencia a la presión que supera por mucho la del aceite líquido. En condiciones de carga extrema, como cuando subes una pendiente muy pronunciada, o cuando exiges el turbo al máximo, el aceite líquido puede llegar a ser desplazado, permitiendo el contacto metal con metal. Sin embargo, las partículas de cerámica no se pueden desplazar, se quedan ahí, formando una barrera sólida de sacrificio que protege el motor incluso si hay una pérdida momentánea de presión de aceite. He visto casos en los que motores que sufrieron una rotura de manguera y perdieron el refrigerante, lograron sobrevivir unos minutos extras sin fundirse gracias a que estaban protegidos por esta capa cerámica. Es la diferencia entre una muerte total del motor y una reparación sencilla. Además, al haber menos fricción, el desgaste de los anillos del pistón es casi inexistente, lo que mantiene la compresión perfecta durante cientos de miles de kilómetros. El problema es que estos aceites no se encuentran en la tienda de la esquina. Tienes que buscarlos específicamente en marcas especializadas que se enfocan en el rendimiento puro y no en el marketing masivo. En Coche en Riesgo hemos comprobado que los conductores que dan el salto a la nanotecnología rara vez vuelven a usar un aceite convencional, porque la diferencia en la respuesta del motor es simplemente demasiado grande para ignorarla. Uno de los factores que más destruye los motores y que casi ningún conductor tiene en cuenta es la degradación química del aceite por oxidación. El aceite no solo se ensucia, el aceite se muere. Cada vez que tu motor quema combustible, una pequeña cantidad de gases de combustión logra pasar a través de los anillos del pistón hacia el cárter. Estos gases contienen azufre, nitrógeno y humedad, que al mezclarse con el aceite caliente, crean algo aterrador: ácidos sulfúricos y nítricos. Aquí es donde entra en juego un término técnico que el 99% de la gente desconoce: el TBN, Total Base Number, o reserva alcalina. El aceite que realmente alarga la vida del motor y que nadie usa por su costo, tiene un TBN muy elevado. Piensa en el TBN como el sistema inmunológico del aceite. Su trabajo es neutralizar esos ácidos antes de que empiecen a corroer los metales blandos de tu motor, como los casquillos de biela y los cojinetes del cigüeñal. En un aceite convencional de bajo costo, la reserva alcalina se agota muy rápido, especialmente si haces trayectos cortos donde el motor no alcanza su temperatura óptima. Cuando el TBN cae, el aceite se vuelve ácido y empieza a comerse el motor desde adentro hacia afuera. Además, el aceite empieza a espesarse y a formar ese barniz marrón que ves cuando quitas la tapa de punterías. Ese barniz termina bloqueando los conductos de lubricación más finos, como los que alimentan el eje del turbo. El aceite de alta gama del que estamos hablando hoy utiliza bases sintéticas puras que tienen una resistencia natural a la oxidación mucho mayor. Mientras que un aceite normal empieza a oxidarse a los 5.000 kilómetros, este aceite secreto mantiene su estructura química intacta por mucho más tiempo. No solo neutraliza mejor los ácidos, sino que evita que se formen los lodos negros que asfixian la bomba de aceite. Pero cuidado, no te estoy diciendo esto para que alargues los intervalos de cambio al doble. Lo que te estoy diciendo es que durante el tiempo que el aceite está dentro de tu motor, la protección es total y constante. Con un aceite común, la protección es buena al principio, pero cae en picado a la mitad de su vida útil.
Con este aceite premium tienes una barrera de seguridad química que protege las superficies metálicas de la corrosión incluso cuando el motor está apagado por varios días. He visto motores que tras usar aceites con bajo TBN presentan picaduras microscópicas en los cilindros, lo que eventualmente causa pérdida de compresión y consumo de aceite. Por el contrario, los motores que utilizan aceites con alta reserva alcalina y bases estables conservan la integridad del metal como si estuvieran sellados al vacío. Hemos realizado análisis de aceite usado en laboratorio y la diferencia en el contenido de metales de desgaste es abismal. Mientras el aceite común muestra altas trazas de hierro y cobre, este aceite especial mantiene los niveles de desgaste cerca de cero. Es química pura trabajando para que no tengas que visitar al mecánico por una reconstrucción de motor antes de tiempo. Llegamos a la prueba de fuego que separa a los aceites de marketing de los aceites de ingeniería real, la resistencia al cizallamiento o shear stability. Para que lo entiendas de forma simple, imagina que el aceite está formado por cadenas de moléculas. En un motor moderno, especialmente los que tienen turbo, estas cadenas son sometidas a una presión mecánica brutal. El aceite es literalmente aplastado y cortado entre los engranajes y los cojinetes que giran a miles de revoluciones por minuto. En un aceite convencional, estas cadenas moleculares se rompen. Al romperse, el aceite pierde su viscosidad, es decir, se vuelve más fino de lo que debería. Si compraste un 5W U30 después de unos cuantos miles de kilómetros de conducción exigente, podrías terminar teniendo un 5W U20 o algo incluso más delgado dentro de tu motor. El aceite que alarga la vida del motor, ese que nadie usa porque prefiere ahorrar unos dólares, utiliza mejoradores de índice de viscosidad de alta estabilidad. Sus moléculas son tan resistentes que no se rompen bajo presión, manteniendo la viscosidad exacta desde el primer día hasta el último. Esto es crítico para el control de la temperatura. Cuando un aceite pierde su viscosidad por cizallamiento, la fricción aumenta, y con la fricción llega el calor extremo. El aceite que te recomiendo hoy tiene una capacidad de transferencia térmica superior. No solo lubrica, sino que actúa como un refrigerante líquido, extrayendo el calor de las zonas críticas como la corona del pistón y llevándolo hacia el cárter para que se enfríe. Si vives en un clima cálido, o si sueles exigirle a tu coche en autopista, un aceite que resiste el cizallamiento es la única garantía de que la película protectora no se va a desgarrar. He visto turbos destruidos simplemente porque el aceite barato se volvió demasiado fino con el calor y no pudo mantener el eje del turbo flotando sobre la película de aceite. Con el aceite correcto, el turbo puede durar toda la vida útil del vehículo sin generar juego en el eje. Es la diferencia entre un motor que trabaja relajado y uno que está sufriendo un microdesgaste constante por culpa de un aceite que se ha roto mecánicamente. En conclusión, el aceite que realmente alarga la vida del motor es aquel que combina bases sintéticas de grupo 4 o 5 con nanotecnología y una alta reserva alcalina. No es el más barato, pero es el único que detiene el desgaste metálico de raíz. Deja de ver el aceite como un gasto y empiézalo a ver como la inversión más inteligente para tu vehículo. Si esta información técnica te ha servido para cuidar mejor tu coche, dale un buen like y comparte el video. Suscríbete para más secretos de mecánica avanzada. Para evitar que tu vehículo se convierta en una víctima del mal mantenimiento, sigue a Coche en Riesgo. Nos vemos en el próximo video para seguir salvando tu motor.